Acá ya estoy como en nuestro choca. estudio, Chile, casa. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Estoy más me chico alegro. con este... Es que ¿o no? tenés que subirte un poquitito. Mientras tanto, voy a presentar, porque está Carolina Vargas con nosotros, psicóloga de adultos y también psicóloga de parejas, para las personas que tienen conflicto de pareja. Está con nosotros como día jueves, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carito? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Qué bueno. Aquí esperándola para hablar sobre estas expectativas de fin de año, ¿cierto? Sí. ¿Cómo aterrizar las expectativas de fin de año? ¿Bajo qué contexto esto, Carito? Sí, yo creo que lo que sucede es que este año ha sido muy movido para todos nosotros porque no hemos debido integrar como después de una pandemia, hay lugares más abiertos, todo más permitido, entonces sin duda eso ha generado mucho estrés, ¿no es cierto? Carito, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes bajar tu micrófono acá? ¿Acá? Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. Ya. Entonces, de cierta forma, yo creo que este año muchas personas han tratado de reintegrarse a muchas cosas muy rápido, como cumplir metas, objetivos, como todo en un año, ¿no es cierto? Que a lo mejor vienen atascados por estos 2 años y eso ha incrementado mucho los niveles de estrés, como querer hacer, imagínense, como 2 años en uno. Ah, como ansiedad. Como querer hacer todo de una... De una. Todo lo que quedó pendiente. Claro. Y- Todo de una vez. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Existe algún tips, algo, por ejemplo, que nos haga aterrizar en que estoy muy acelerada, estoy haciendo muchas cosas que en el Puede fondo ser, tiene razón. te trae coletazo porque en el fondo anda ahí malhumorado, anda ahí enojado, estresado, ansiedad, con ansiedad un montón de cosas? Claro, una de las cosas que puede pasar es que obviamente si yo no tengo el tiempo adecuado y me pongo como muchas metas, no sé, tengo que hacer, a ver si lo vemos en lo cotidiano, ¿no es cierto? Tengo que hacer 10 tareas en un día y yo sé que esas 10 tareas no las voy a poder cumplir, las cumplo igual, pero igual tiene un costo, ¿no es cierto? Que salga más tarde del trabajo o que me tenga que levantar más temprano o que me salte almuerzos, comidas, ¿no es cierto? O que no duerma bien, ¿no es cierto? Entonces, claro, voy a poder cumplir toda mi expectativa y eso es una de las cosas que estamos conversando, todas las metas, todos los logros que a lo mejor yo pienso racionalmente que tengo que cumplir, pero emocionalmente eso tiene un costo personal, ¿no es cierto? Porque empiezo a saltarme cosas que a lo mejor son importantes para mí para poder cumplir esas tareas de forma adecuada, tranquila. Entonces aquí empieza a pasar un desgaste, como dices tú, las personas se empiezan a irritar con facilidad, se empiezan a sentir como medias impulsivas, como como que responden así como cualquier cosa, no piensan lo que, y eso empieza a dañar sus relaciones de pareja, sus relaciones de amistad con sus compañeros de trabajo. Una de las dificultades también que pueden enfrentar por hacer cosas muy rápido, tener muchas metas en corto plazo, es que las personas empiezan a tener poca capacidad para poder atender, para poder poner atención, ¿no es cierto?, para concentrarse, se le olvidan las cosas fácilmente, ¿no es cierto? Y eso lo vemos a mí como parece- bien cotidiano igual. Nos está describiendo. Sí, y son bien cotidianos porque la gente empieza a normalizar un poquito esas cosas. Hoy se me olvidaron las llaves, se me quedó la llave adentro del auto. Y de repente se empieza a ver como tan Eso es repetido estrés, y como tú dices, estrés. tú eres así. Pero es que claro, porque si yo veo que es una conducta que de pronto yo no tenía antes y yo la empiezo a ver de forma seguida y frecuente en el tiempo, entonces yo tengo que empezar como a preocuparme un poco de que eso pero, no... pero eso es otra cosa. Por ejemplo, esas conductas que uno nunca las ha tenido, pero por ejemplo, uno que se conoce en la vida, siempre anda y que se te olvida algo. Claro, como parte claro, de uno. eso puede ser, pero claro, porque las personas que de pronto son más distraídas también han creado como sus formas también de ayudarse, ¿no es cierto? Hay gente que se pone alarma y dice, hazme acordar, pero la gente que de pronto se siente como más desconcentrada, con menos memoria de lo normal, ¿no es cierto? Que en realidad no le había pasado antes, empieza a ver, lo más indicado es como darse cuenta a tiempo y decir, a ver, ¿cómo podemos bajar el ritmo de algunas cosas? Quizá estoy tratando de ponerme muchas cosas, muchas expectativas, cuando tengo poco tiempo, tengo poca energía, de pronto no he dormido bien, ¿no es cierto? Y eso hace que yo ande con un estado de ánimo más bajo, porque he sabido que cuando uno duerme bien se decae todo igual, ¿no es cierto? Porque O sea, la energía física permitirse igual. los tiempos en el fondo Claro. caros, porque claro, efectivamente la autoexigencia muchas veces nos hace, tenemos nuestro cuerpo, el cuerpo habla. Entonces cuando nosotros de repente estamos cansados y no tenemos ganas de hacer esto, o sueños, y de repente, claro, nos autoexigimos, no, Claro. es que tengo que cumplir con esto, que tengo que ir para allá, que tengo que hacer esto, cuando lo puedes Claro. hacer tranquilamente al otro día y permitirte ese descanso, ¿no? ¿Qué temazo el que pone? Porque, Claro. Claro, El yo- nivel de autoexigencia lo tienen
todo. Eso es lo malo, que cuando viene un psicólogo para acá, aparte que le sirve a la gente, tú te das cuenta también de los errores. De cosas que a lo mejor uno ya está pasando ya, ¿no es cierto? Porque no es que uno se permita el tiempo, sino que uno se exige el tiempo. Es distinto. Exacto. Y ahí hay cosas así, por eso mismo que dices tú, porque las personas a veces depositamos mucho la responsabilidad afuera. No, es que mi trabajo es muy exigente. No, es que me están pidiendo muchas cosas. No, es que mi familia depende de mí. No, es que mi amigo no puede vivir sin que yo esté ahí. No, que mi pareja necesita de mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos la responsabilidad en el otro. Pero yo les digo que cada uno tiene un nivel de poder y responsabilidad sobre qué y cómo tomo de lo que viene de afuera, ¿no es cierto? A lo mejor yo puedo tener un trabajo muy demandante, muy exigente, pero también está la capacidad, ahí viene la parte como, no sé si lo han escuchado, de poner límites, ¿no es cierto? Que es importante poner límites porque yo ahí puedo ver ya hasta dónde, ¿no es cierto? Bueno, oye amigo, ¿sabes qué? Necesito contar tu problema, pucha, juntémonos, ¿no es cierto? Y justo yo ese día de pronto no dormí bien, estoy cansado, tuve un trabajo así pero extenuante y de pronto no puedo estar disponible para esa persona. Y no significa que a lo mejor no sea uno rotundo. Claro, o no a la lo mejor quiera, es como, no ¿sabes qué? Espérame un poco, mira, voy a tomar una siesta porque necesito dormir un poquito y te llamo más rato, ¿no es cierto? No me puedo juntar contigo porque mañana tengo que levantarme temprano, un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces a veces los límites, cuando mucha gente dice decir que no, pero es que decir que no es como nunca voy a estar para ti, es como por ahora no puedo, ¿no es cierto? O dame un momento y te atiendo, o dame unos segundos y te respondo, ¿no es cierto? A veces son límites así súper poquitos, pero que igual nos dan como ese espacio para conectar conmigo y decir qué tan disponible puedo estar, ¿no es cierto? ¿Cómo me siento en verdad para poder cumplir eso que me están pidiendo o me están exigiendo afuera, ¿no es cierto? Entonces ahí van los límites. Los límites se logran y ese es como un desafío para la autoexigencia, ¿no es cierto? Porque la autoexigencia siempre va a poder, pero siempre está disponible. ¿Cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, porque hay gente que es súper cerrada, súper tosuda? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de repente que estamos al borde de casi el colapso, autoexigiéndonos un montón de cosas? Es que el tema es cuando, por ejemplo, eso que dices tú, mucha gente ya se da cuenta cuando está al borde del colapso. Por ejemplo, dolores de cabeza, contractura muscular, problemas para dormir. Los trastornos del sueño son una cosa que en general las personas pasan cuando están en problemas, cuando están en estrés, problemas estomacales, que se les cierra el apetito o que le aumente el apetito. De alguna forma las emociones buscan formas de fugarse de alguna otra manera en nuestra vida, irritabilidad, contestar mal, ya. Entonces el tema no es ese, sino que es como rebobinar un poquito antes de que lleguemos a ese límite, porque cuando ya llegamos a ese límite vienen otras consecuencias, ¿no es cierto? Porque cuando yo ya estoy irritable, respondo mal y eso dañó una relación o dañó algún tipo de comunicación. Entonces pues yo tengo que recoger las consecuencias de eso. Entonces, si rebobinamos un poquito más antes de llegar al límite, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ser conscientes de cómo estamos y cómo nos sentimos. Y una de las cosas que a lo mejor no sé si han escuchado, pero es que a veces es muy simple, hábitos de salud emocional, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Es como hábitos de salud emocional. ¿Qué es eso? Estamos los dos atentos. Estoy como hipnotizado en la cara, así como estoy como... Es que como que en el fondo, yo creo que la cara, todo lo que nos está hablando, a nosotros nos pasa y puede pasar a la gente en su casa, es que nos estamos dando cuenta que realmente estamos en esa situación, en que queremos hacer claro, todo como muy que uno rápido. empieza a revisar, oye, igual, sí. A veces tenemos apuro porque hay muchas personas que quieren ir de vacaciones, aceleran todo mucho más, ¿o no? Claro, y después cuando llega de vacaciones se empiezan a enfermar, vienen las gripes, y eso pasa mucho. Se bajan las defensas. Claro, pero ¿cuál es el costo, no es cierto, de llegar ahí? Pero lo que les decía es como, rebobinemos antes de llegar al límite emocional, ¿no es cierto? Entonces, si rebobinamos un poco, uno del ejercicio que le decía yo es hábitos de salud emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo que le digo a mis pacientes, ¿cuánto uno se demora en lavarse los dientes? 3 a 4 minutos, como lo prescrito por dentista, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo uno se puede... No sé si alguien se lo ha lavado. Ahora sé cuánto uno se tiene que lavar los dientes. Claro, aclaración. Bueno, eso es más o menos, y lo mismo uno puede tomar en revisar su día. Lo mismo. A veces uno puede tomar 3 minutos, vamos en el auto, o de pronto estamos aquí, ¿no es cierto?, en un break tomándome un tecito, ¿no es cierto?, y puedo revisar un poco cómo estuvo mi día. Todas las cosas que me parecieron buenas del día, que me trajeron sensaciones agradables, me hizo sentir contento tal cosa, oye, me reí con tal persona, por tal situación, oye, me recordé de algo y eso me hizo sentir como esperanzado, orgulloso, contento, ya.
sensaciones agradables. Y también podemos revisar aquellas sensaciones que hayan sido medias desagradables, incómodas, media angustiante, ¿no es cierto? Ya que me hizo sentir triste, que me hizo sentir frustrado, con rabia, de pronto algo me dio miedo, ¿no es cierto? Puede ser cualquier cosa, puede ser una conversación, puede ser algo que se me pasó por la mente, porque a veces nosotros estamos haciendo algo y de repente se cruza algo, un pensamiento, y eso como que nos decae un poquito. Entonces, el revisar el cómo estuvimos funcionando todo el día nos hace como tener como un mini escáner de cómo vamos circulando día a día, y eso sirve mucho, y es algo que no requiere de mucho esfuerzo en verdad, porque es como ser consciente de un día, no sé si han escuchado mucho de eso, me desperté como raro. Me desperté como que decaído y no sé qué me pasa, estoy así como triste y no sé por qué, como que le contesté mal a mi pareja y no entiendo. A Júpiter. Y que Mercurio retrógrado, entonces, o que el final de año, la luna. Pero es verdad, hoy día que está como tendencia los planetas, claro. Júpiter y también, claro, porque probablemente algo yo fui ignorando de mí mismo durante los días que hace que después yo recoja ese estado de ánimo, ¿no es cierto? Algo a lo mejor recogí el miércoles que a lo mejor pasó el lunes. A lo mejor el lunes no dormí bien, por poner un ejemplo bien concreto, ¿no es cierto? Y después el otro día pasé con estado de sueño, y eso fue como que yo anduviera con estado de irritabilidad, y el día como que lo empecé a mirar medio pesimista, como que no salen las cosas bien, y después circulé con ese estado de ánimo al otro día, y de pronto como que estoy cansado. Sí, como que no te quieres como que no me quiero levantar, levantar, ¿no es cierto? Y claro, emprendí mucha energía, probablemente le está irritado, porque cuando uno está irritado, está enojado, igual emprende harta energía emocional, como que me ofusco más, me confundo más, me enojo más, como que discuto más. Entonces, claro, ese nivel de energía probablemente yo no lo vi, qué tanto me desgasté, y claro, llegó el miércoles y ahí estaba, ¿no es cierto? Y ahí me siento cansada, me siento desgastada. Pero puede ser otra emoción, aparte de claro. No, por ejemplo, hablamos de la irritabilidad, que tiene un desgaste de energía bastante potente, sí. Pero por ejemplo, algo que sea más positivo también, que desgaste, porque la alegría también te pone eufórica, te pone muy claro. más intensa, ¿no? Claro, sí, o sea, puede ser porque las preocupaciones también. Las preocupaciones te también desgastan. puede ser el miedo. El miedo igual nos puede paralizar, ¿no es cierto? Ahí están las crisis de pánico, ¿no es cierto? Como que de pronto estamos como atascados en procesos porque nos da miedo empezar algo, postergamos cosas, no quiero ir a tal proyecto. Entonces todo eso empieza como a atascarme y empieza a hacer que yo no avance, y el mismo avance me empieza a hacer sentir como inseguro, de que no puedo. Todas esas cosas como que empiezan a generar un desgaste también. Y de pronto, claro, despierto un día y estoy como cansado, no me quiero levantar, no quiero empezar las tareas del día. Entonces, bueno, una de las cosas que se habla es que la rabia, la frustración, la intolerancia, el disgusto son emociones que son secundarias, o sea, como que están en la superficie. Las emociones primarias tienen que ver con el miedo, la vergüenza y la pena, porque son emociones que son frágiles, que están acá a la base. Pero sin embargo, uno a veces tiende a mostrar más la de arriba, y de pronto la persona está con rabia, pero en general a lo mejor está con miedo. A lo mejor está irritable, pero a lo mejor tiene pena, ¿no es cierto? A lo mejor uno la ve un poquito ofuscada, confundida, pero a lo mejor está avergonzada. Entonces, porque somos pocos los que a veces o tenemos la confianza, son pocos los que tienen la confianza para mostrar como estas emociones más frágiles, y muestran estas, ¿no es cierto? Pero nos rodeamos de la superficialidad nomás, empezamos a desgastarnos, pura rabia, pura irritabilidad, pura intolerancia, ¿no es cierto? Y no podemos bajar a estas que son las más basales para poder expresarlas. ¿Y algún tips, por ejemplo, para aquellas personas que nos están mirando y se sienten muy identificadas con lo que nos cuentas, algún tips cómo trabajar con eso? Porque yo creo que es súper importante que nos demos cuenta, nosotros como seres humanos, porque siempre pasa cuando uno va madurando, ¿cierto? Bueno, es parte de la experiencia de la vida, que nos vamos dando cuenta que empezamos a trabajar todos los días ciertas emociones, la empatía, la rabia, el amor, de mantenerlas en ciertos equilibrios, de no exacerbarnos, de trabajar en el fondo como personas para poder mejorar y no empeorar, porque hay veces que personas, no es que yo soy así, yo me enojo, bueno, me tienen que aceptar y yo soy así. Pero cuando esa persona también puede trabajar quizás en ser un poco más sutil, ¿o no?
Claro, o ¿Qué sea, tips le podríamos entregar a hay Villa? personas que de pronto igual, como dices tú, no quieren cambiar, y ahí uno puede, ahí está la capacidad del otro, por ejemplo, el familiar o la persona que está al lado y ve que esa persona no quiere cambiar, ahí uno no puede controlar cosas, ¿no es cierto? De pronto uno puede sugerir, acompañar, decirle, oye, esto no está bien, te puede hacer mal, o esto te veo como más enojón, más complicado de lo normal, pero yo no puedo hacer nada al respecto porque uno no puede controlar al otro, pero sí a veces uno puede acompañar y sugerir. Ahora, las personas que sí quieren cambiar y sí a lo mejor se están dando cuenta que eso puede ser un problema para ellos o para sus personas que están alrededor, ahí el llamado es como, primero, a no aislarse. Yo creo que una de las cosas que a veces cuando nosotros no somos, como les decía, una de las cosas que nosotros podemos hacer esos ejercicios de ser conscientes de cómo estamos, de cómo nos sentimos, porque ese es un ejercicio súper simple, pero nos ayuda a ver un registro de cómo estamos y conocernos, porque primero, es como una instancia para estar con uno, porque uno no está mucho con uno, dialogar con uno, ¿no es cierto? Como mirarse. Entonces, al tener una instancia con uno, también un espacio como de amor propio, de autocuidado, que es súper pocos minutos, pero si lo hacemos registrando, entonces puede generar muy buen resultado. Y otro es un espacio como de expresión, porque yo también puedo escribir lo que me pasa, cómo me siento. En ese momento, si veo que la emoción es muy fuerte, yo puedo llamar a alguien, comunicarme y ¿sabes qué? Me di cuenta que acordándome de esto, me dio pena, entonces necesito hablar con alguien. Entonces, son espacios, primero el tip sería cómo poder ser consciente de nosotros mismos y segundo sería no aislarse. O sea, si yo a veces me cuesta ver lo que me pasa, qué bueno contar con alguien al lado que me diga, oye, ¿sabes qué? Te vi un poco de raro. Te vi un poco, es que siempre estamos rodeados de gente. Lo que pasa es que eso mismo que estás diciendo tú, es que hay gente que es muy intro, que le cuesta exteriorizar lo que le pasa. Justamente lo mismo que tú me estás diciendo me lo dicen muchas personas. Yo le dije, es que nosotros siempre estamos rodeados de gente. Lo que pasa es que nosotros nos encerramos. No, es que yo no tengo tanta confianza con mis compañeros de trabajo, es que ellos no son de confianza, es que no son tan íntimos, es que la persona que es mi amiga, la peluquera, sí, todas las semanas lo voy a ver, pero no están de confianza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que yo me estoy encerrando y yo estoy cerrando la puerta para que esa persona pueda entrar con las herramientas que pueda tener. Y el tema es que todos tenemos herramientas para poder contener a alguien. Lo que pasa es que nosotros a veces nos cerramos a no ver cuáles son las herramientas que el otro me puede entregar. Y como hablamos el programa pasado, es decir, hay personas que pueden escuchar, hay personas que se pueden quedar en silencio, hay personas que pueden abrazar, hay personas que son del consejo práctico, pero todos tenemos herramientas. Y a veces puede salir el consejo que justo te puede cambiar el momento. El que menos esperas. Sí, el que y menos de una esperas. persona, claro, entonces... Y de una persona que no es un profesional en la materia, en nada, pero a lo mejor le sucedió, a lo mejor lo observó, o creció con ello, que puede dar la solución. Increíble, yo estoy pero poniendo atención en todo. Yo tengo un mal. Tú te estás identificando durante todo este blog. No en todo, pero yo tengo ese problema yo sé que es un problema, yo soy un calendario caminante. Yo tiendo a programar todo lo que tengo que hacer en el día, hasta mi descanso. Incluso, señora, planifico hasta la hora que voy al baño. A ese nivel de enfermo soy de controlador de mi vida. No de los demás en mi casa, de mi vida, sí. Claro. O sea, por ejemplo, tú ahora me dices, oye, ¿tenía algo que hacer a las 6? No, juntémonos a tomar tecito. Listo, yo ya lo programé. Automáticamente yo tengo que desocuparme cierta hora para estar listo, ¿me cachai? Sí. ¿Y qué me voy a poner? ¿Qué me voy sea, eso es en cierta medida saludable porque todos necesitamos programar nuestros días. Porque nada puede ser como impredecible no, porque nosotros necesitamos un orden que nosotros podamos predecir, ¿no es cierto? La semana yo tengo algunas cosas claras y eso me hace sentir tranquilo, ¿no es cierto? No podemos dejar todo así como no sé qué va a pasar, porque eso sí nos da como miedo, ¿no es cierto? O incertidumbre. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a veces tenemos todo tan controlado que de pronto algo va a llegar? Ese es el problema, vos. ¿Y qué pasa con nosotros, no es cierto? Entonces ahí va otra capacidad que tenemos que empezar a aprender más con todos estos años de pandemia que nos han movido mucho, ¿no es cierto? Que es la capacidad de ser flexibles, ¿no es cierto? De poder ser flexibles frente al cambio, porque lo único constante sí, y lo único que nunca se va a mover es el cambio.
Eso es lo único constante en nuestra vida. Siempre va a haber cambios. Ahora, el cómo yo recibo ese cambio, eso es lo que hace que de pronto sea como un maremoto o un tsunami, así como que ya no pueda salir, o me hago de mi tabla y empiezo a surfear la ola, ¿no es cierto? Como ir aprendiendo técnicas como para, de repente viene una ola más grande, bueno, la surfeo como puedo, ¿no es cierto? Aprendo otra técnica, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está la capacidad de pronto de ser más flexible. Y eso me ayuda mucho a vivir más en tranquilidad, porque los cambios siempre van a existir, ¿no es cierto? Van a haber momentos donde todo va a estar así, pero sin duda van a haber otros momentos y qué bueno contar con esas herramientas para no frustrarnos, no caer en decaernos tanto, ¿no es cierto? Entonces eso es súper relevante. Mira, Oye, qué temazo. qué buen tema, sí. Temazo buen tema para de terminar La el año. flexibilidad, sí. Para Último tema estremecernos del un año rato. contigo. Y como yo creo que una de las cosas que a lo mejor tendremos que aprender este próximo año, y yo creo que nos ha enseñado harto la pandemia, es poder empezar a ser flexibles con nuestra vida, con nosotros mismos, con los demás, ¿no es cierto? Que los cambios ocurren y mucha gente quizás ha sufrido mucho estos últimos años, ha tenido muchos cambios. Entonces, como que la vida nos ha enseñado un poco que tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto? Y no es como que somos el dueño y control de todo, sino que hay muchas cosas que nos pueden mover, pero qué bueno contar con esta capacidad para adaptarnos, ser flexibles, contar con los otros que están a nuestro lado, ¿no es cierto? Abrirnos, como dijiste tú. Hay gente que no tiene nadie, no, es que siempre hay alguien. Siempre hay alguien, de repente una señora que voy al negocio, siempre a comprarle, y con esa persona a lo mejor Te quedé conversando. estoy conversando, ¿no es cierto? Sí. Y ahí puede abrirse una puerta. Ya lo sabes, cuéntame tus problemas. Ya tengo quien contárselos, ¿no? Oye, ya despedimos. Mira, ya Oye, qué lindo tema, me encantó. Yo sé que en la casa tiene que haber quedado pegadito como nosotros porque esto nos hace reflexionar con respecto a nuestra filosofía de vida. Los cambios existen, los cambios son constantes, están ahí, nos hacen cambiar de un día para otro. Yo también era muy estructurada en mi vida y hoy día vivo hoy día, no sé lo que va a pasar más rato ni mañana. Entonces trato de yo no programarme tanto, ¿no? Como Luis Miguel. Pero ¿sabes qué? Hay que relajarse un poco. Sí. Estamos viviendo tiempos muy acelerados donde tenemos que aprender a soltar, a flexibilizarnos, como dices tú, y créame que uno anda más contenta. Sí, Uno anda más contenta, más relajada, no anda con la mandíbula todo el día apretada. Eso. ¿Cierto? Sí. Carito, que tengas lindo 2023. Igualmente. Esperamos seguir juntos. Sí. ¿Ya? Ya, porque les vaya bien. Gracias. No, Oye, si que quieren lo pasen muy contactar a la bonito. Sí, Carito, ¿cómo? no. 937-19-98-31. Ese es el teléfono. Y el Instagram, psicoterapia.raíz. Ese es el Instagram. El Instagram, psicoterapia. Psicoterapia.raíz. ¿Y tienes oficina en alguna parte? Sí, edificio Obelisco, piso 20, oficina 202, perdón. ¿Va mucha gente? Va Sí, mucha gente. Sí. Gracias a Dios, sí. qué bueno. ¿Edificio Obelisco? Oficina 2002. Si no, 2002. le pueden Ya. preguntar Le pregunto al Instagram, psicoterapia.raíz en Instagram, mensaje interno en caso de que no haya alcanzado a anotar la dirección o el teléfono. Gracias, Carito. Ya, gracias a Lindo ustedes. 2023. Igualmente. Vamos a la pausa, regresamos con cultura y deporte, esto que se fusiona con el fútbol. Así es.